En este tutorial vamos a explicar Rhino y los comandos para el modelado de una casa. Para empezar vamos a hacer un archivo nuevo. Verificamos que el archivo esté en metros en la barra inferior y en el caso de que no esté en metros hacemos clic con el botón derecho sobre la unidad y elegimos la opción Unit Settings. En las opciones cambiamos la unidad a metros y ponemos OK. Seguido de esto vamos a crear las capas para poder trabajar. Para esto vamos al panel Layers y creamos las capas 3D y las subcapas Imagen, Guías y Modelo. Para poder modelar hay varios métodos. Por un lado pueden redibujar los geometrales utilizando las medidas que obtuvieron de los planos, o bien pueden importar las imágenes de los planos y trabajar sobre las mismas. Nosotros vamos a explicar el segundo. Para esto importamos los geometrales que tenemos a Rhino, haciendo clic en el menú File Import y buscamos el archivo, o bien arrastramos los archivos de A1 desde la carpeta a la vista top. Elegimos Picture Frame y ponemos OK. Le asignamos un tamaño haciendo 2 clics y repetimos esto con los otros archivos. Ahora vamos a verificar que las imágenes estén en la capa que corresponde en la barra inferior y en el caso que no sea así, las cambiamos de capa. Lo que vamos a hacer ahora es escalar las imágenes tomando alguna referencia. Para los planos que disponen de escala gráfica es recomendable que las utilicen. En nuestro caso, los planos no tienen escala gráfica, así que vamos a tomar como referencia el ancho de una puerta. Para esto, escribimos el comando Scale, seleccionamos las imágenes que queremos escalar y presionamos Enter. Ahora vamos a hacer 2 clics para definir la distancia de referencia. Y por último, el programa nos va a preguntar cuánto tiene que medir. Escribimos la distancia que corresponda, en nuestro caso vamos a asumir que es 0,90 y ponemos Enter. Una vez escalada la imagen, tenemos que verificar que las medidas sean las correctas. Para esto vamos a elegir alguna medida conocida, por ejemplo el ancho de una pared o de un ambiente. Escribimos el comando Distance, tocamos los 2 puntos extremos que queremos medir, y en la caja de comandos nos indica la medida. Tengan en cuenta que las medidas pueden tener alguna diferencia en centímetros, pero tiene que ser bastante aproximado. En el caso que tengas diferencias mayores a 5 centímetros, deberán escalar nuevamente la imagen tomando otra referencia. Una vez que escalamos las imágenes, las vamos a bloquear para poder trabajar sobre estas y no modificarlas mientras realizamos las tareas del modelado. Para bloquear la imagen de referencia, podemos utilizar el comando Lock o Control y L. Este comando nos va a permitir bloquear elementos individualmente, independientemente de la capa en la que estén ubicados. Y para desbloquearlo, utilizamos el comando Unlock o Shift, Control y L. Vamos a ver que el programa nos va a mostrar solamente los elementos bloqueados, seleccionamos los elementos que queremos desbloquear y presionamos Enter. También podemos bloquear todos los elementos de una capa haciendo clic en el candado al lado del nombre de la capa que deseamos bloquear. Para esto, es importante tener una buena organización de capas y trabajar de forma ordenada. Para el siguiente paso, vamos a hacer doble clic en la capa Guías, ya que vamos a trabajar sobre ella. Para asegurarnos que las paredes de las distintas plantas coincidan entre sí, lo primero que vamos a hacer es dibujar una grilla de líneas sobre una de las plantas. Para esto es importante que los planos que importen estén bien alineados con los ejes X e Y. Mediante el comando en línea, vamos a hacer una línea vertical uniendo los extremos de la imagen. La vamos a desplazar con el Gumball y vamos a hacer copias de esta manteniendo Alt mientras arrastramos, o bien haciendo clic y tipeamos las medidas que figuran en los planos.
Para que las guías en el sentido horizontal estén ortogonales, vamos a copiar una de las guías utilizando el eje de rotación del gumball. Presionamos Alt y hacemos clic y tipeamos 90. Para luego repetir los pasos previos, ahora con todas las líneas en dirección horizontal. En el caso de tener más de una planta, copiamos el conjunto de guías de la planta baja sobre la imagen de la planta alta. De este modo, nos vamos a asegurar que coincidan entre sí. Ahora, vamos a usar el comando trim para limpiar la grilla de las líneas sobrantes. El comando trim nos va a permitir cortar segmentos de líneas a partir de su intersección con otras líneas. Vamos a poder, por un lado, cortar el segmento entre líneas y por otro cortar segmentos desde una línea. Entonces, vamos a seleccionar todas las guías, escribimos trim y apretamos Enter. Y una vez que identificamos dónde comienzan y terminan los elementos que delimitamos con guías, por ejemplo, las de estos muros, eliminamos las guías sobrantes que seleccionemos. Una vez que tienen las plantas dibujadas en líneas, vamos a ocultar la capa imágenes y vamos a pasar al modelado. Para esto vamos a usar la vista Perspective. Vamos a definir las capas para trabajar. Dentro de modelo vamos a crear 4 nuevas subcapas. Estas son muros, tabiques, planos horizontales y vanos. Bien, activamos la capa muros y después bloqueamos la capa guías presionando en el candado. Dentro de la capa muros vamos a realizar los volúmenes que representan los muros exteriores mediante el comando box o caja. Elegimos los dos puntos que corresponden a los extremos en planta e ingresamos la altura en metros. Para aquellos que tengan muros con inclinación en planta, pueden crear una caja con el comando box y después rotarla con el comando rotate. O bien, crear una polilínea en planta con el comando polyline hasta obtener una curva cerrada. Y después extruirla mediante el comando extrude CRB corta, verificando que la opción solid esté en yes. Una vez que tenemos todos los muros exteriores, vamos a pasar a la capa tabiques y bloqueamos la capa muros. Así modelamos todos los tabiques interiores utilizando el mismo método. Mediante el comando box, elegimos los dos puntos e ingresamos la altura en metros. Bien, cuando tenemos todos los tabiques, pasamos a la capa vanos y bloqueamos la capa tabiques. En esta vamos a modelar todas las cajas que se correspondan a los vanos para las aberturas, tanto de puertas como de ventanas. Para esto vamos a seguir usando el comando box o caja y las vamos ubicando en el lugar de la planta que correspondan. Una vez que tengamos todas las cajas modeladas, vamos a usar Gumball para mover todas las ventanas hacia arriba. Ya teniendo las cajas ubicadas en su posición definitiva, vamos a desbloquear las capas, muros y tabiques para poder usar el comando Boolean Difference. Este comando nos va a servir para sustraer un volumen de otro. Esto significa que vamos a necesitar como mínimo dos volúmenes o cajas.
Por ejemplo, si queremos realizar la sustracción de este volumen que corresponde al vano de una ventana, vamos a escribir el comando boolean difference y vemos que en la barra de comando el programa nos pide que seleccionemos el objeto o polisuperficie del cual queremos sustraer un volumen. Nosotros vamos a seleccionar este muro y apretamos Enter. Ahora nos pide que seleccionemos los objetos o polisuperficies que le vamos a sustraer a este volumen. Acá vamos a seleccionar la o las cajas que correspondan a las aberturas y nos vamos a asegurar que en la barra de comandos la opción Delete Input diga no. Esto nos va a permitir conservar el volumen que estamos sustrayendo y apretamos Enter. Una vez que hicieron Boolean Difference a todos los vanos, vamos a modelar las aberturas. A las puertas solamente las vamos a escalar utilizando Scale 1D. Le vamos a dar 5 centímetros de espesor, escribiendo cuando el comando lo requiera 0,05. Para las ventanas, vamos a mover las cajas utilizando Gumball, escribiendo una distancia específica que sea fácil de recordar. Por ejemplo, movemos esta caja a 3 metros. Ahora vamos a utilizar el comando Shell para ahuecar la caja que corresponde a la abertura. Escribimos Shell y en la barra de comando presionamos sobre Thickness y le escribimos 0,05. Seguido de esto seleccionamos las dos caras que vamos a querer retirar. Y presionamos Enter. Como resultado final vamos a obtener un marco de 5 centímetros de espesor. Ahora vamos a utilizar el comando Scale 1D para escalar en una sola dirección. Seleccionamos los dos puntos del espesor que queremos escalar y escribimos 0,10 para que el marco mida 10 centímetros de ancho. Ahora vamos a hacer las hojas de la ventana. Para esto vamos a crear una caja adentro que ocupe la mitad del marco. Y luego vamos a usar nuevamente el comando Shell. En Thickness ponemos 0,05, damos Enter y seleccionamos las caras a retirar. Sobre el marco interior vamos a crear un plano vertical utilizando el comando Plane, Enter y elegimos la opción Vertical o B corta, Enter y seleccionamos los puntos que forman la base del plano dentro del marco y luego definimos la altura. Con esto vamos a representar el vidrio de nuestra ventana. Ahora solo resta duplicar el marco interior utilizando el comando Mirror. Escriben Mirror, eligen los objetos a espejar y ahora tocan sobre el punto medio del marco y realizan una copia espejada. Finalizada la abertura, vamos a presionar sobre la flecha del Gumball y tipeamos 3 metros para que vuelva a su posición original. Una vez que tenemos modeladas todas las aberturas, vamos a pasar a la capa planos horizontales y vamos a bloquear la capa vanos, tabiques y muros. Para modelar los pisos, vamos a dibujar una polilínea con el comando Polyline hasta cubrir toda la superficie, llegando a unir los extremos para obtener una curva cerrada. Una vez cerrada la polilínea, vamos a extruirla utilizando el comando Extrude Curve o Extrude CRB corta. Verificamos que la opción Solid diga Yes y escribimos el espesor del piso en negativo, o sea, menos 0,20. De este modo genera una polisuperficie hacia abajo. Una vez extruidos todos los pisos, vamos a desbloquear todas las capas de modelo y vamos a crear una copia de todo lo modelado a una distancia de 100 metros para tener de backup.
Ahora vamos a superponer las plantas con el comando Move para poder empezar a modelar las cubiertas. En el caso de que sean planas, una vez más se pueden resolver con el comando Box o caja. En el caso de que sean inclinadas, pueden generar una caja con el espesor correspondiente y seguido de eso vamos a escribir el comando SolidPTOn o SolidPointsOn para ver los puntos de control de las cajas. Filtramos los puntos de control con Selection Filter y seleccionamos los puntos que queremos subir. Una vez que los tenemos seleccionados, hacemos clic en la flecha azul del gumball para subirlos y le asignamos la altura que corresponda. En los casos de cubiertas inclinadas, van a tener que modificar también las paredes para que terminen en unión con las cubiertas. Para eso vamos a pasar al modo de vista Shaded para que sea más fácil seleccionar los muros que vayan a estar en contacto con la cubierta. Y una vez que están todos seleccionados, llaman al comando SolidPointsOn o SolidPTOn. Filtramos los puntos de control con Selection Filter y seleccionamos todos los puntos superiores de los muros. Una vez seleccionados todos los puntos de control, extienden las paredes sobre la cubierta mediante la flecha del gumball. Ahora ejecutan el comando Boolean Difference o diferencia booleana, eligen los muros, Enter, y ahora le restan las cubiertas y ponen Enter. Esto va a hacer que la parte de las paredes que pasa por sobre las cubiertas se separen de la que están por debajo. Tengan en cuenta que la superficie de la cubierta tiene que abarcar todos los muros por completo o solo va a restarle una parte sin cortar los muros. Finalmente, borran las paredes que salen por sobre la cubierta. Con esto terminamos los pasos para modelar en Rhino. En el siguiente video vamos a explicar los pasos para hacer los despieces y dibujos.